En el nombre de Cristo estamos delante de ti, Señor, delante de tu presencia. En este día, Señor, solo usa, Señor, mi vida, usa mi corazón, Padre, para mostrar a Cristo, Señor, a través de las Escrituras. Que nuestros ojos puedan verlo, Señor, que nuestros ojos puedan ver al Maestro, puedan ver su sacrificio, puedan ver su vida, puedan ver, Señor, su corazón, su voluntad a la hora de ir a aquella cruz para pagar el precio por mis pecados y por cada uno de aquellos que iban a creer en tu nombre. Señor, en esta hora, abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones y que tu Espíritu sea quien ministre, Señor, cada una de nuestras vidas, trayéndonos hacia el único Salvador, hacia el único camino al Padre, que es Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El día de hoy, mis amados, estaremos hablando bajo el tema Jesús, el siervo de Jehová. Jesús, el siervo de Jehová. Ese es el mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas en esta hora. Yo quiero que usted me acompañe en sus Biblias. Abra usted la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículos del 30 al 32 estaremos leyendo. Amén. Marcos capítulo 9, versículos del 30 al 32. Estaremos viendo, estaremos conociendo a Jesús, el siervo de Jehová. Cuando usted lo tenga, diga un poderoso amén. Dice la palabra del Señor. Ahí permanezca sentadito. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 30. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo preguntarle. Amén. Mis amados hermanos, aquí está Jesús con sus discípulos. El Señor venía dándole una serie de enseñanzas, una serie de lecciones a sus discípulos, pero en esta ocasión Él les va a hablar acerca del propósito por el cual Él había venido. Para Jesús era importante, era segunda vez que Jesús les hablaba a sus discípulos acerca de su muerte y acerca de su resurrección. Ahora yo quiero mencionar, mis amados hermanos, de que la muerte y la resurrección de Cristo la hemos escuchado tantas veces nosotros, muchos desde que estábamos pequeñitos en la escuela dominical. Otras personas escuchan tantas veces de la muerte y de la resurrección de Cristo que ya dejó de ser relevante, ya dejó de ser importante para sus vidas. Para otros, hablar de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, es solamente algo rutinario, incluso para los hermanos en la iglesia. Y a otros, hermano mío, incluso les es hasta aburrido hablar de la muerte y de la resurrección de Cristo. Pero no para aquellos, no para nosotros que somos los hijos de Dios, que hablar de la muerte y la resurrección de Cristo es esa llama que enciende nuestros corazones, que alegra nuestras vidas, porque es la base del evangelio, es lo que nosotros predicamos, es ahí donde encontramos salvación. Para el Señor Jesucristo, hablar, hermanos míos, de esto, de la muerte y de la resurrección, era sumamente importante, pues es en esencia el propósito por el cual Él había venido. Cristo no vino por otra cosa. Jesús vino para morir en la cruz del Calvario, pero como le dijo a sus discípulos, al tercer día el Hijo del Hombre había de resucitar. Era tan importante, hermanos míos, para Jesús hablar de este tema. Era tan importante que en Lucas 9:44, Él les dice a sus discípulos: haced que estas palabras se penetren bien en sus oídos. Fíjese, era tan importante para el Señor para decirle a los discípulos de su muerte, de su resurrección, de que estas palabras, hermano, se penetraran en sus oídos, que quedaran grabadas en sus mentes y en sus corazones. Ahora, debemos de reconocer, hermanos míos, porque mi intención a través de la predicación de esta palabra es que podamos todos nosotros poder mirar
poder mirar a Cristo Jesús, cómo Él voluntariamente está dispuesto a pagar el precio por los pecados. Él voluntariamente está dispuesto a tomar ese camino de la cruz para morir por los pecadores. Para los discípulos del Señor, hermanos, al principio este era un tema como difícil de entender. Para los discípulos era incluso difícil de asimilar. Sin embargo, después de que Jesús murió y después de que Jesús resucitó, vino a ser el tema central del evangelio, y hoy en día sigue siendo la muerte de Cristo y su resurrección el tema central del evangelio. En aquel tiempo y hasta ahora, la mayoría de los judíos, ellos esperaban a un Mesías, la venida de un Mesías. Ellos esperaban a un libertador, ellos esperaban a un rey, a un caudillo, a un hombre poderoso para que los viniera a rescatar y a salvar de la opresión en la que Roma los tenía oprimidos. Y eso era lo que estaba en la mente del pueblo judío en aquel entonces. Así que para los discípulos, que también en su mayoría eran judíos, para ellos también era como algo raro, algo difícil de entender y de escuchar que Jesús les está diciendo: ¿saben qué? El Hijo del Hombre va a morir, va a ser entregado en manos de hombres, lo van a matar, pero después del tercer día va a resucitar. Para ellos eso era algo fuera de serie, era algo raro. Ellos no podían asimilar eso. Así que, mis amados hermanos, lo que el pueblo de judío, lo que el pueblo judío y los discípulos estaban pasando por alto. Note, porque esto es lo importante aquí de este pasaje. Lo que el pueblo judío estaba pasando por alto era esto: de que ese rey poderoso que había de venir, del cual hablaban las escrituras, primero tenía que venir como un siervo humilde. Ese siervo humilde nacería en una familia pobre. Ese siervo humilde, nuestro Señor Jesucristo, Él comería con los pecadores. Ese siervo humilde luego iba a ser entregado en mano de hombres pecadores, pero ese siervo humilde después iba a tomar el camino del sufrimiento a la cruz para pagar por los pecados, no que él haya cometido, sino por los pecados de la humanidad. Todo esto, mis amados hermanos, ya estaba anunciado por medio de Moisés, ya estaba anunciado por los salmos y ya decían de esto también los profetas. Pero a pesar de que era tan claro a través de los escritos, a través de la escritura, los discípulos y la mayoría de los judíos no lo podían apreciar, no lo podían entender. De hecho, nuestro texto dice en el versículo 32 que los discípulos se entristecieron en gran manera. Cuando Jesús les dijo de que Él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día, los discípulos se entristecieron. Mateo 17:22 dice que se entristecieron en gran manera. Marcos dice que no entendían esta palabra y tenían miedo a preguntarle. Lucas 9:45 dice de que no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las pudieran entender. Es decir, les era difícil de entender lo que Jesús en ese momento, por segunda ocasión, les estaba diciendo a sus discípulos. Pero yo quisiera, mis amados hermanos, que prestemos atención a lo que el profeta Isaías, unos 700 años antes de que Jesús naciera, dijo del Señor Jesús en el capítulo 53. Vamos a la palabra del Señor en Isaías 53, que a propósito es el pasaje que leía nuestro hermano al comenzar el servicio. Amén. Isaías 53. Porque lo que vamos a ver aquí, hermanos míos, es cómo Isaías estaba hablando, estaba dando a entender con toda claridad acerca de la muerte y la resurrección de Jesús, el siervo de Jehová. Acompáñame entonces en Isaías
capítulo 53. ¿Todos lo tenemos, hermanos? Dice la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice el Señor, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gloria al Señor. No hay un pasaje más maravilloso, hermanos míos, en el Antiguo Testamento que hable con tanta claridad de la muerte, del sufrimiento de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay una serie de 7 preguntas que nos pueden ayudar a resumir este capítulo de Isaías 53. Una serie de 7 preguntas que nos pueden ayudar a resumir este capítulo de Isaías 53. La primera pregunta es: ¿cuál es el tema de este capítulo? ¿Cuál es el tema de Isaías 53? El tema es el sufrimiento del siervo de Jehová. Un sufrimiento horrible, un sufrimiento espantoso, traumático y agonizante. El versículo 3 nos dice que dice que varón de dolores, experimentado en quebranto. Mira la aflicción, mira el sufrimiento del siervo de Jehová. En el versículo 4 dice que experimentó dolencias, que llevó aflicciones y que fue azotado, herido de Dios y abatido. Mira el sufrimiento del siervo de Jehová. En el versículo 5 dice que fue traspasado, que fue molido, que fue castigado y que fue herido. Míralo en el versículo 7. Él fue angustiado y afligido, como un cordero fue llevado al matadero. Miren el versículo 8. Él experimentó opresión y juicio, cárcel. Fue cortado de la tierra de los vivientes y azotado por los pecados de su pueblo. El versículo 10. Fue quebrantado y sometido a padecimiento. Y todavía en el versículo 11 también se refiere a la angustia de su sufrimiento. ¿Cuál es el tema de Isaías 53? El sufrimiento del siervo de Jehová. Pero una pregunta más:
¿Fue acaso merecido el sufrimiento de el siervo de Jehová? ¿Fue merecido? ¿Merecía el siervo de Jehová sufrir todo lo que sufrió? No, él no merecía sufrir. Quien lo padeció, hermanos míos, no merecía sufrir, ya que el versículo 9 dice que nunca hizo maldad ni nunca hubo engaño en su boca. En él no hubo maldad, no había razón, hermano, para que él sufriera lo que sufrió. Es más, en el versículo 11 se le identifica como justo. Él es el siervo de Jehová. Una tercera pregunta. ¿Intentó Dios proteger del sufrimiento al siervo? No. Dios no intentó en lo más mínimo proteger a ese siervo del sufrimiento. Es más, el versículo 10 nos dice que Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Era la ira de Jehová la que estaba siendo derramada sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Fue Jehová quien quiso quebrantarlo. Una cuarta pregunta. ¿Es coherente con la naturaleza justa de Dios que no protegiera al siervo sin pecado? Si el siervo de Dios no tenía ningún pecado, no abrió su boca, no había maldad en su corazón, era justo, ¿era coherente con la naturaleza justa de Dios castigar a alguien que no había cometido pecado? Sí. Sí era coherente con la naturaleza justa de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el sufrimiento del siervo fue un sufrimiento sustitutivo. Fue un sufrimiento en el cual Él tomó la culpa tuya y mía y de todos aquellos que iban a poner su fe en Él para cargar con sus pecados. La muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, el padecimiento de Cristo, el dolor de Cristo, la vergüenza que pasó Cristo, fue un sufrimiento sustitutivo. No es que Él mereciera estar en ese lugar, es que Él tomó nuestro lugar. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Todo eso lo dijo Isaías. En el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fíjate, no por las rebeliones de Él, no por los pecados de Él, sino por los tuyos y los míos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Un sufrimiento sustitutivo. Alguien más tomó el lugar que tú y yo debiéramos pagar. En el versículo 6 seguimos viendo ese sacrificio, ese sufrimiento sustitutivo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Un sufrimiento sustitutivo. Versículo 8, fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión nuestra, por la rebelión del pueblo escogido del Señor. Un sufrimiento sustitutivo. El versículo 11 dice, llevará las iniquidades de ellos. Eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Ahora, hermanos míos, podemos apreciar mejor cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y morirá, pero al tercer día resucitará. ¿Podemos entender mejor eso? ¿Podemos entender cómo voluntariamente el Hijo del Hombre con toda tranquilidad, voluntariamente le está diciendo a sus discípulos,
esto va a pasar conmigo. Este es el camino que a mí me toca. Porque su sufrimiento, hermano, era sustitutivo. Versículo 12, llevó el pecado de muchos. Él no estaba llevando su propio pecado. Él estaba llevando el pecado de muchos. Tanto judíos como gentiles, tanto hombres como mujeres, niños, jóvenes, todos los que pongan la fe en el Señor Jesucristo. Eso hizo el siervo de Jehová. A eso vino el siervo de Jehová. Ahora entendemos mejor cómo era diferente a lo que sus discípulos pensaban. Venía un rey poderoso a liberarlos con espada y con ejército. Espérense, ese siervo todavía tendría que venir a sufrir. Ese siervo todavía primero tendría que venir a pagar por el pecado de muchos. Ahora nosotros le estamos esperando, lleno de majestad y de gloria. Pero primero tenía que pagar por el pecado de muchos. Así que la pregunta, ¿era coherente con la naturaleza justa de Dios que no protegiera al siervo sin pecado? Era coherente, porque el sufrimiento de él era sustitutivo. Una quinta pregunta, ¿por qué el siervo se sometería voluntariamente a eso? ¿Por qué Jesús se sometería voluntariamente a ese sacrificio? ¿Por qué debería un hombre bueno, un hombre que es justo, padecer algo tan horrible, estar desprotegido de Dios y sufrir como sustituto por pecados que él no cometió? ¿Por qué lo hizo voluntariamente? Hermanos míos, él lo hizo porque con gusto y con amor obedeció la voluntad del Padre. La palabra dice que él no abrió su boca. En el mismo versículo dice 2 veces, no abrió su boca. Eso nos habla de la disposición que él tenía a obedecer la voluntad del Padre. En el versículo 10, Jesús hizo ofrenda por los pecados de otros. Versículo 12, y libremente el Señor derramó su vida hasta la muerte. Él ofreció su vida hasta la muerte. Hubo otro momento en el que Jesús les dijo a sus discípulos, para que miremos esta pasión de Jesús, esa voluntad de Jesús, esa disposición de ir voluntariamente a este sacrificio. Juan 10:18 dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Eso hizo el siervo de Jehová. Estamos conociendo al siervo de Jehová. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Alguien dijo, qué maravillosa persona para sufrir tanto sin merecerlo y sin la protección de un Dios justo, aunque era justo al sufrir sacrificialmente de buena gana. Qué maravillados debemos de estar nosotros, hermanos míos, al mirar ahora las palabras de Jesús diciéndole a sus discípulos, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Para él solamente era el camino que tenía que pasar. Para sus discípulos era algo que no podían entender. Sexta pregunta. ¿Cuál es el resultado de su sufrimiento? Bueno, primero, por su sufrimiento, él justificará a muchos, les dará de su justicia. En el versículo 11 de Isaías 53 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Eso lo está diciendo Dios Padre por medio del profeta Isaías, hablando de su siervo. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Wow.
Eso hizo nuestro Señor. Él llevó nuestras iniquidades. Él llevó nuestras rebeliones. Él llevó nuestro pecado. Y Él ahora nos declara justos, es decir, sin culpa delante de Dios Padre. Eso hizo el siervo de Jehová. ¿Cuál es el resultado de su sufrimiento? No solamente nos justificaría, sino que también Él será exaltado. Después de pasar por ese camino de sufrimiento, luego Dios había prometido exaltar al Señor. Isaías 52 del 13, el versículo 13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Eso lo dijo Dios Padre acerca de su Hijo. Versículo 15: así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Gloria a Dios. Pero era necesario, hermanos, cuando el hermano empezaba leyendo el capítulo 53 de Isaías, me recordaba algo que en las sinagogas judías todavía hoy en día, ese es un capítulo que no se lee. Ese es un pasaje que el pueblo judío ha desechado, que no lo proclaman, que no lo leen en las sinagogas. Porque a ellos, muchos de ellos todavía les está velado, todavía ellos no entienden, y no solamente eso, rechazan que Jesús haya sido el Mesías. Ellos rechazan de que Jesús sea la persona de quien Isaías estaba hablando. Pero tú y yo hemos entendido por gracia, por revelación del Espíritu Santo, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es nuestro Salvador, que Él es el que llevó nuestras culpas, que Él es el que nos da paz. Y por eso nos lleva a nuestra última pregunta. ¿Quién es este siervo que soportó de buena gana tal sufrimiento? No puede ser otro que no sea el Señor Jesucristo. No puede ser otro que el Señor Jesucristo. ¿Cómo puede alguien todavía no ver eso? ¿Cómo alguien al leer Isaías 53 todavía no puede entender que habla de Cristo Jesús? Los discípulos y el pueblo judío, ellos no podían concebir que el Salvador del mundo sufriera como un malhechor. Para ellos decir, pero si tú eres el Mesías, si tú eres el Cristo, ¿cómo es posible que tú vayas a morir en manos de hombres pecadores? Pero el Señor Jesucristo, mis amados hermanos, y esto para dar la respuesta de quién era, para que miremos quién era este siervo que soportó de buena gana el sufrimiento. Yo quiero que me acompañen a Lucas en el capítulo 24, porque Jesús, después de haber resucitado, se le apareció a un par de discípulos que iban camino a Emaús. Estos discípulos iban tristes, iban platicando acerca de lo que le había acontecido a Jesús. Y entonces Jesús se le apareció en el camino, Lucas 24. Versículo 19. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Porque ellos iban platicando acerca de la muerte de Él, ¿verdad? Lucas 19. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Es decir, ellos estaban todavía confundidos, todavía no habían entendido lo que le había pasado a Jesús. Entonces Él les dijo en el versículo 25 de Lucas 24. Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, incluido Isaías 53.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Nosotros tenemos que decir amén. Era necesario que pasara por eso. Pero no solamente a ellos. Después de que Jesús se le aparece a estos discípulos que iban camino a Emaús, luego se le aparece a los otros discípulos más adelante, Lucas 24, 44. Y después de que ellos no podían creer cómo era que Jesús estaba en medio de ellos, incluso pensaban que era un espíritu, que era un fantasma, Jesús les muestra sus manos, Jesús les muestra el costado, Jesús les da a entender de que Él era quien había resucitado en el versículo 44 y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Nuestro Señor murió, pero al tercer día resucitó. Cuando Cristo murió, Él estaba llevando el pecado de todos los que iban a creer en Él. Así que, hermanos míos, para ir ya terminando, estamos viendo quién es este siervo de Jehová. Y yo con esto quiero terminar. Jesús padeció, Jesús murió, Jesús resucitó. Después Jesús ascendió al cielo y ahora estaban los apóstoles, los discípulos predicando. Ahí estaba el apóstol Pedro predicando en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 36. Con este pasaje voy a terminar. Acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque la pregunta que hice fue: ¿quién era este siervo? ¿Quién era este siervo que soportó de buena gana tal sufrimiento? Y aquí Pedro, mira lo que dice en Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, imagínate, hermano, imagínate a estas personas. Acuérdate que ellos no soportaban el hecho de que ese Jesús era el Cristo. Para ellos era inconcebible la idea de que ese Jesús muriera por manos de pecadores. Pero Pedro les está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, les está diciendo, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hay una sola manera, hermanos míos, de ser salvos de esta perversa generación. Hay una sola manera de escapar de la ira venidera de Dios. Hay una sola forma, hermanos míos, en la que podemos ser salvos. Es viniendo en arrepentimiento y fe delante de nuestro Señor Jesucristo. Él es el siervo de Jehová. Él es el que cargó con nuestras iniquidades. Él es el que llevó nuestras dolencias. Él es el que nos dio paz delante de Dios. Y a Él nosotros estamos llamados a adorarle y a servirle. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el siervo de Jehová. Él es el siervo de Jehová que cargó con nuestras iniquidades. Yo quisiera, hermanos míos, que nos pongamos un momentito de pie, que podamos tomar esta palabra en nuestros corazones.